Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Hola a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de la Literatura Colombiana. En este podcast destacaremos múltiples corrientes literarias, las historias detrás de ellas y los más importantes escritores de Colombia. Soy Pablo y hoy me acompañan Laura, Camila y Felipe. Hola a todos, en el episodio de hoy nos sumergimos en el mundo de la literatura vanguardista colombiana. Hay tantos escritores talentosos y obras innovadoras que merecen ser destacadas. Este es un movimiento revolucionario que desafía las convenciones literarias establecidas. En Colombia, este movimiento ha dejado una huella profunda en nuestra cultura literaria. Exacto, Laura. Nuestro objetivo es explorar las obras y los autores más influyentes de ese movimiento en Colombia. Trataremos sobre el movimiento vanguardista como el nadaísmo, surrealismo y expresionismo y otros estilos vanguardistas que han marcado la literatura del país. El tema para este episodio es la literatura vanguardista, la creación de una entrevista a Gonzalo Arango, el contexto histórico, las funciones y características de la producción literaria de esos movimientos. Te invitamos a quedarte con nosotros a descubrir datos importantes sobre este interesante tema que hace parte de nuestra historia y cultura. Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Hoy es un honor tener como invitado al destacado escritor y poeta colombiano Gonzalo Arango, una figura clave en el movimiento literario vanguardista en Colombia. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por invitarme, chicos. Es un placer estar aquí y poder hablar sobre la literatura vanguardista y mi experiencia como escritor. Gonzalo, eres reconocido como uno de los fundadores del movimiento nadaísta en Colombia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el nadaísmo y cómo influyó en tu escritura? Claro, Laura. El nadaísmo fue una respuesta provocadora y rebelde al conformismo de la sociedad colombiana en la década de 1950. Buscábamos romper con las normas establecidas y desafiar la moralidad conservadora a través de la literatura y el arte. En mi escritura, abordé temas tabú, critiqué la hipocresía social y experimenté con nuevas formas de expresión poética. Tu obra Poemas del Odio es considerada un hito en la poesía vanguardista. ¿Qué te inspiró para escribir ese libro y qué impacto crees que tuvo en la literatura de la época? Poemas del Odio fue una manifestación de mi rechazo a la sociedad y la cultura que me rodeaban. Quería expresar la frustración y el descontento a través de una poesía cargada de violencia y desesperación. Fue un intento de romper con las convenciones poéticas establecidas y buscar una forma de autenticidad en la escritura. El impacto fue significativo, generó controversia y estimuló a otros escritores a explorar nuevas formas de expresión. Tu visión crítica y provocativa también se extendió a través de la revista Nadaísmo. ¿Cómo influyó esta publicación en la difusión de la literatura vanguardista en Colombia? La revista Nadaísmo fue un espacio de libertad y rebeldía donde los escritores y artistas podían compartir sus ideas sin censura. Publicamos obras provocativas, críticas sociales y experimentaciones literarias. Fue una plataforma para difundir el nadaísmo y ampliar el diálogo sobre la literatura vanguardista en Colombia. A través de la revista pudimos conectarnos con otros escritores y movimientos literarios internacionales, lo que enriqueció más nuestro trabajo. ¿Cómo crees que la literatura vanguardista colombiana ha evolucionado desde los días del nadaísmo hasta la actualidad? La literatura vanguardista en Colombia ha experimentado cambios y transformaciones a lo largo de los años. En la actualidad, veo una mayor diversidad de voces y estilos. Los escritores colombianos continúan desafiando las normas literarias, explorando nuevas temáticas utilizando técnicas innovadoras. Aunque el nadaísmo marcó un antes y un después en nuestra literatura, es importante recordar que la vanguardia siempre está en constante evolución. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores que desean explorar la literatura vanguardista en Colombia? Mi consejo sería que no teman romper con las estructuras establecidas y que exploren su creatividad sin restricciones. La literatura vanguardista se trata de desafiar, cuestionar y experimentar. Sean auténticos en su escritura y no tengan miedo de ser provocadores. La vanguardia es un espacio donde pueden encontrar su propia voz y contribuir a la riqueza de nuestra literatura. Muchas gracias, Gonzalo, por compartir tus ideas y experiencias con nosotros. Ha sido un honor contar contigo en nuestro podcast. El honor ha sido mío. Gracias por esta oportunidad de hablar sobre la literatura vanguardista colombiana.
Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Ya que nos hemos contextualizado a través de esta entrevista, hablemos ahora con un poco del momento histórico de la literatura vanguardista en Colombia. El vanguardismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a principios del siglo XX. Fue una respuesta a los convencionalismos y normas establecidas en el arte y la literatura. Los vanguardistas buscaban romper con las tradiciones, experimentar con nuevas formas de expresión y explorar temas tabú. Es cierto, Camila, el vanguardismo se caracterizó por su afán de innovación y originalidad. Los escritores vanguardistas rechazaron las escrituras literarias tradicionales. Es importante tener en cuenta el contexto histórico de la época para comprender mejor la aparición del vanguardismo en Colombia. Durante la década del 1950, el país estaba experimentando una transformación social, política y cultural. Surgieron tensiones entre las generaciones más jóvenes y las tradiciones establecidas, lo que impuso el surgimiento de movimientos vanguardistas. Además, el vanguardismo en Colombia estuvo influenciado por movimientos literarios y artísticos internacionales, como el surrealismo y dadaísmo. Esas corrientes provenientes de Europa también impactaron en la literatura vanguardista colombiana, aportando nuevas formas de experimentación y exploración temática. Exactamente, Camila. El surrealismo, por ejemplo, tuvo una gran influencia en la obra de Gabriel García Márquez, quien utilizó el realismo mágico como una forma de romper con las convenciones literarias y explorar la realidad de una manera novedosa. En resumen, el vanguardismo en Colombia fue una respuesta creativa y desafiante a la sociedad y las normas establecidas. Los escritores vanguardistas buscaron la autenticidad, la libertad de expresión y la innovación en sus obras. En conjunto, el contexto histórico y la corriente vanguardista dieron lugar a una explosión de creatividad y rebeldía en la literatura colombiana. Los escritores vanguardistas desafiaron las normas, experimentaron con la forma y lenguaje y exploraron temas subversivos y controversiales. Aunque el vanguardismo tuvo su apogeo en la década de 1950, su legado perdura en la literatura colombiana actual. Muchos escritores contemporáneos continúan siendo influenciados por las ideas técnicas vanguardistas, manteniendo viva la tradición de la experimentación y la innovación. Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Vamos a sumergirnos en la vida y obras de uno de los destacados escritores colombianos, León de Greiff, conocido por su poesía vanguardista. De Greiff dejó una huella indeleble en la literatura colombiana. Permítanos presentarles una breve biografía de este influyente autor. León de Greiff nació el 22 de julio de 1895 en Medellín, Colombia. Proveniente de una familia acomodada, recibió una educación privilegiada y creció rodeado de libros y cultura. Desde joven mostró un talento innato para la poesía y comenzó a escribir versos que exploraban temas profundos y complejos. La poesía de León de Greiff se caracteriza por su estilo experimental y su juego de palabras ingenioso. Fue un poeta audaz que desafió las convenciones poéticas tradicionales y exploró nuevas formas de expresión. Su lenguaje complejo y sus metáforas innovadoras cautivaron a los lectores y lo convirtieron en uno de los referentes de la literatura vanguardista en Colombia. La obra de Greiff aborda una amplia gama de temas, desde el amor y la muerte hasta la condición humana y la naturaleza del lenguaje. Su poesía se caracteriza por su profunda reflexión filosófica y su búsqueda constante de la belleza en medio de la complejidad del mundo. La influencia de León de Greiff en la literatura colombiana es incuestionable. Poesía vanguardista y su estilo único han dejado una marca duradera en las generaciones posteriores. Su capacidad para fusionar la experimentación formal con la profundidad conceptual ha sido inspirada a muchos a explorar nuevas formas de escritura y expresión artística. Aunque de Greiff no alcanzó la fama y el reconocimiento que merecía en vida, su legado literario continúa siendo valorado y estudiado en la actualidad. Su contribución a la literatura vanguardista en Colombia ha dejado una huella perdurable y sigue siendo una fuente de inspiración para los escritores contemporáneos. Escuchas Voces de la Literatura Colombiana.
Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Continuaremos nuestro viaje por la literatura vanguardista colombiana, presentando una obra destacada y realizando una lectura del texto, El café literario en Colombia. Es importante destacar que este relato captura la esencia misma de la vanguardia literaria en Colombia. La rebeldía, la experimentación y la búsqueda de la autenticidad se entrelazan con el aroma y el sabor del café, generando una atmósfera única que estimula la creatividad del intercambio de ideas. El café literario en Colombia. Símbolo en la vanguardia en el siglo XX. Es un relato que explora la relación estrecha entre el café y la literatura en el contexto vanguardista. La autora nos sumerge en un mundo donde los cafés se convierten en lugares de reunión y debate para los escritores y artistas. Sin más preámbulos, permítanos hacerles una lectura del relato El café literario en Colombia, de Brigitte Koenig. ¿Qué posibilidades tenían los jóvenes intelectuales en Bogotá en los años 20 para enfrentarse con las nuevas y novísimas corrientes? Gutiérrez Girardot, en todo caso, habla de una iniciación de la vanguardia, que no surgiría bajo la influencia de las vanguardias europeas, porque no se tuvo más que un conocimiento fragmentario y posterior de ellas. El Windsor fue, en primer lugar, centro de reunión donde los nuevos intercambiaban sus textos durante sesiones diarias y de muchas horas de duración. El café, como lugar de recepción de textos, influye también en la producción de los mismos, incluso cuando no se escriben en el café, porque aquellos textos que escriben en el contexto general de la tertulia diaria están particularmente orientados hacia su recepción, mucho más que aquellos del solitario autor de las novelas que trabaja en el aislamiento de su escritorio y sin enfrentar las reacciones inmediatas de los contertulianos. Pero, como ya se dijo, la meta de esta ponencia no es el análisis literario y lingüístico de la llamada literatura de café, sino la de valorizar el café literario como símbolo de vanguardia. Este relato capta magistralmente la importancia del café como símbolo en la literatura vanguardista colombiana. El autor logra transmitir la atmósfera de los cafés bohemios, donde los escritores se reunían para debatir, compartir sus obras y nutrirse mutuamente de ideas. Es interesante cómo el autor fusiona la pasión por el café con la pasión por la literatura. El café se convierte en un elemento vital para estimular la creatividad y generar un ambiente propicio para la experimentación y rebeldía artística. La narrativa evocadora y vivida nos transporta a ese mundo vibrante y lleno de energía de los cafés literarios. La descripción de las hojas de papel manchadas de tinta y las discusiones apasionadas entre los escritores nos sumerge en la intimidad de estos espacios donde la creatividad florece. Escuchas Voces de la literatura colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Y en la sección de poesía de este episodio les presentamos el poema titulado Yerba, poema que fue escrito por Arturo Aurelio. Los dejo con la lectura de este poema tan representativo tomado de la historia de la poesía colombiana. Yerba. Acaricio la yerba dócil al tacto, suave y humilde como el sayal, como el suelo que lame, que perfuma la planta que la pisa. La yerba se desliza, serpea, como 10.000 diminutas serpientes, hechicera, hechizada, susurra, se adormece, y nos sume en un sueño traspasado, mientras que en amplias líneas altas huye el cielo como un gran viento azul distante. Aurelio Arturo logra transmitir a través de su prosa lírica y su simbolismo una sensación de introspección y trascendencia. Sus palabras nos invitan a explorar las capas más profundas de nuestra existencia y a cuestionar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Los versos son libres y funcionan como un reclamo a la naturaleza del ser humano. Uno de los autores más influyentes de la literatura vanguardista en Colombia es Rafael Cadenas. Recomendaría su libro Los Heraldos Negros, una colección de poemas que aborda temas existenciales y sociales con un lenguaje poético innovador. Otro autor importante es Eduardo Cotelamos. Su novela Tierra de Promisión es considerada un clásico de la literatura vanguardista colombiana. En ella, Cotelamos combina elementos surrealistas y experimentales para explorar la identidad y alienación en la sociedad. No podemos dejar de mencionar a Aurelio Arturo, poeta vanguardista cuya obra
altamente valorada. Su libro Pasos y Senderos es una excelente introducción a su poesía, que destaca por su lenguaje poético audaz y su reflexión sobre la existencia humana. Además, les recomendamos explorar las obras de los escritores vanguardistas Eduardo Carranza y Jorge Gaitán Durán. Carranza es conocido por su poesía visionaria y su compromiso político, mientras que Gaitán Durán destaca por su narrativa experimental y su exploración de la condición humana. Por último, pero no menos importante, les sugerimos investigar sobre la revista Mito, una publicación vanguardista que tuvo un impacto significativo en la literatura colombiana de la época. Allí encontrarán contribuciones de varios escritores y artistas vanguardistas colombianos. Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín. Al escuchar nuestro podcast, han tenido la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la literatura vanguardista. Han aprendido sobre diferentes autores, obras y corrientes literarias que han dejado una huella en la cultura colombiana. Además, al conocer la obra de escritores vanguardistas como Gonzalo Arango, León de Grave y otros, han ampliado su conocimiento literario y han descubierto nuevas perspectivas y estilos literarios innovadores. Escuchar nuestro podcast le ha permitido profundizar en el contexto histórico y cultural de la época vanguardista en Colombia. Han comprendido cómo los cambios sociales, políticos y culturales influyeron en la aparición de esta corriente literaria. Y ya que llegamos al final de este episodio, vale la pena hacer un reencuentro de lo que compartimos y aprendimos hoy sobre la literatura vanguardista en Colombia. Pudimos ubicarnos a través de la entrevista de Gonzalo Arango, la contextualización histórica y las características de las obras de esta corriente, la referencia sobre los textos vanguardistas y su autor colombiano León de Grave, la revista Mito y el poema Yerba, las cuales dan cuenta de las maravillosas de la literatura vanguardista. Por cierto, recomiendo estar muy pendientes los martes suscribiéndote y siguiendo la publicación de los nuevos episodios. Apóyanos dando me gusta a cada uno de los episodios en la plataforma de iVoox, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como Voces de la Literatura Colombiana. Les invitamos a estar atentos a las redes sociales martinistas y a la página institucional conmartin.edu.co. Comparte el contenido de nuestro podcast para llegar a más personas y dar a conocer la magia de nuestra literatura colombiana. Les invitamos a estar muy pendientes de nuestro próximo episodio con un gran tema sobre literatura del realismo mágico. Hoy solo es un tramo más de este gran viaje a través del arte literario colombiano. El tema de hoy nos motiva a atrevernos a soñar, a ser libres con responsabilidad. Los martinistas somos personas que sí podemos soñarlo, podemos hacerlo, y que si luchamos con dedicación, un día estaremos en el lugar donde siempre quisimos estar, ya que el vanguardismo representa el empuje de los límites que nos permiten crear y avanzar. Queremos agradecerles a todos nuestros oyentes por acompañarnos en el episodio de hoy en este viaje a través de la literatura, partiendo de nuestra creatividad e imaginación como colombianos. Esperamos que hayan aprendido algo de estas maravillosas manifestaciones literarias en las que nos vimos atrapados por sus historias y la huella que nos dejan. Los esperamos en el siguiente episodio de Voces de la Literatura Colombiana. Escuchas Voces de la Literatura Colombiana. Descubre grandes momentos de la literatura colombiana, palabra por palabra. Colegio Miguel Ángel Martín.